Minuto 30. Argentina-Argelia. Messi ya ha marcado. Va a disputar un balón con Aissa Mandi y no llega al balón, llega a la pierna. El pie por delante, la suela sobre la pantorrilla del defensor argelino, el impacto seco. Mandi cae, se retuerce, señala a su gemelo. Messi se aleja sin mirar atrás. El árbitro, Szymon Marciniak, señala falta y sigue caminando. No hay tarjeta. No hay amonestación. No hay revisión del VAR. Nadie llama a Marciniak a la pantalla. La jugada muere ahí, sin consecuencias, como si no hubiera pasado. Un dato antes de seguir. Szymon Marciniak fue el árbitro de la final de Qatar 2022. El mismo que pitó penal a favor de Argentina por una caída de Di María que buena parte del arbitraje mundial sigue discutiendo. El mismo que dirigió la definición por penales donde Argentina fue campeona. 4 años después, es el quien tiene el silbato en la mano cuando Messi deja los tacos sobre la pierna de un rival y decide que no ha visto nada digno de sanción. Esto no es una acusación. Es una descripción. Y ahí empieza el problema. Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, y menos en un canal de fútbol, porque suena a excusa de mal perdedor o a teoría conspirativa de aficionado dolido. Pero hay que hacerla con la cabeza fría. Si un mismo patrón de decisiones dudosas se repite, partido tras partido, alrededor de una misma selección, ¿en qué momento deja de ser una serie de casualidades estadísticas y empieza a ser, simplemente, una explicación del resultado? No estoy preguntando si hay un plan. Estoy preguntando cuántas coincidencias hacen falta para que dejen de llamarse coincidencias. Vamos a los datos, uno detrás de otro, sin suavizarlos. La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje de Marciniak en ese mismo partido. No fue una queja genérica, señaló específicamente la no expulsión de Messi por la entrada sobre Mandi, y sumó otra jugada, un codazo sobre Ibrahim Maza que tampoco derivó en sanción grave. La Federación Argelina lo dijo con todas las letras en su comunicación. Consideraban que esas dos acciones podrían haber dejado a Argentina con un jugador menos, y que eso habría cambiado el partido. Pero hay más, y es anterior a la jugada de Mandi. En los primeros 10 minutos de ese mismo Argentina-Argelia, se anularon 2 goles por fuera de juego, uno a cada equipo. El de Messi, al minuto 5, fue invalidado casi al instante. La bandera se levantó apenas terminó la jugada, sin revisión larga, sin que el juego siguiera ni un segundo de más. El de Fares Chaibi, al minuto 8, fue distinto. El gol se convalidó primero, Argelia lo celebró, y recién después, con el VAR ya interviniendo, se anuló por un fuera de juego milimétrico. 2 fueras de juego, 2 criterios de aplicación distintos en el tiempo de reacción. Y aquí está el detalle que no se puede ignorar. Esa misma secuencia, gol argentino anulado al inicio, ilusión rival ahogada después, ya había ocurrido en el debut de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Allí Argentina festejó y perdió 3 goles por fuera de juego en 14 minutos y terminó perdiendo el partido. Aquí, 4 años después, la historia empezó igual y terminó completamente distinta. 3-0 para Argentina, con Messi anotando un triplete. El patrón de arranque se repitió. El resultado, no. Seguimos. Contra Austria, a los 3 minutos de juego, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar cobró un penal a favor de Argentina por una caída de Lautaro Martínez dentro del área, tras revisión en el VAR. La jugada dividió a la prensa especializada. Hubo analistas arbitrales que avalaron la decisión señalando el contacto previo al balón, y hubo otros que la consideraron una caída favorecida, una interpretación generosa de un contacto mínimo. Da igual cómo termine ese debate técnico. Lo relevante es que, otra vez, en un partido de Argentina, la decisión límite cayó del lado de la duda a favor. Y llegamos a Cabo Verde, en 16avos. Minuto 72, empate 1-1, falta a favor de Argentina cerca del área. Messi acomoda el balón. Cabo Verde todavía está ordenando la barrera. Las cámaras captan a Messi mirando al árbitro canadiense Drew Fisher y exigiéndole que pite. Fisher pita. Messi ejecuta el tiro libre con la barrera todavía en movimiento. El portero de Cabo Verde, bocina, lo ataja de milagro. Los jugadores caboverdianos reclaman después que no habían escuchado el silbato. No hubo sanción para Argentina por eso. No la hay, porque no hay una regla que exija esperar a que la barrera esté completamente inmóvil. Pero la imagen queda. El capitán argentino le dice al árbitro cuándo pitar, y el árbitro obedece el tiempo del capitán argentino, no el reglamento de cortesía habitual con la barrera rival. Ese mismo partido tuvo otra jugada incómoda, minutos antes. Facundo Medina tuvo que salir del campo para ser atendido en un córner a favor de Cabo Verde. Fisher no autorizó el saque de esquina hasta que Medina volvió a pisar el campo,
cuando el reglamento solo exige esperar por el jugador directamente involucrado en la ejecución inmediata, no por cualquier futbolista del equipo que ataca. Un minuto perdido, sí, pero un minuto que benefició otra vez al mismo lado. Y hay una tercera jugada en ese partido, el reclamo de mano de Roberto López dentro del área tras un cabezazo de Alexis Mac Allister. Fischer dejó seguir el juego, el VAR hizo la revisión de rutina y no lo llamó al monitor. Aisladas, cada una de estas jugadas tiene una explicación reglamentaria razonable. Juntas, en el mismo partido, contra el mismo rival, dibujan otra vez la misma dirección. Ninguna de estas jugadas, por separado, sostiene un titular. Un fuera de juego mal marcado ocurre cualquier fin de semana en cualquier liga del mundo. Una entrada fuerte sin tarjeta ocurre cualquier fin de semana. Un penal dudoso ocurre cualquier fin de semana. Lo que no ocurre cualquier fin de semana es que las jugadas límite de partidos distintos, contra rivales distintos, con cuerpos arbitrales distintos, caigan reiteradamente del mismo lado de la balanza. Eso ya no es una jugada aislada. Es una serie, y las series se analizan distinto a los hechos sueltos. Ahora, lo que se gana si este patrón es real y se sostiene partido tras partido. Primero, margen de error físico. Argentina en 2026 no es la Argentina que presionaba 60 minutos en 2022. Messi tiene 38 años. El equipo corre menos. Cada falta que no se sanciona es un segundo de recuperación que un rival con más piernas no tendría. Segundo, menos bajas por sanciones. Una tarjeta roja a Messi en el minuto 30 contra Argelia habría significado 70 minutos con 10 jugadores contra una selección que necesitaba ese resultado para no repetir el fantasma de Arabia Saudita. No hubo roja. No hubo 10 contra 11. Tercero, y esto es lo más difícil de medir pero lo más real en el vestuario rival, ventaja psicológica. Cuando un rival empieza a asumir que el árbitro no va a intervenir salvo que la falta sea escandalosa, deja de reclamar con la misma convicción. Juega con miedo a parecer el que se queja. Eso también es una ventaja, aunque no aparezca en ninguna planilla de estadísticas. Y ahora, lo que se pierde si la sospecha, en algún momento, deja de ser sospecha y se instala como verdad aceptada en la opinión pública global. Cualquier título que Argentina levante en este mundial va a llevar un asterisco que no se borra con ninguna consagración posterior. No hace falta que exista una prueba de manipulación deliberada para que ese asterisco exista, basta con que la percepción se consolide. Y el que más pierde con eso no es la selección. Es Messi. Un jugador que no necesita ayuda de nadie para ser considerado el mejor de la historia del fútbol, que ya ganó todo lo que hay para ganar, corre el riesgo de que su legado quede contaminado por la sombra de haber recibido, justo en la etapa final de su carrera, algo que nunca necesitó pedir. Aclaro algo que hay que decir con toda la claridad posible. Nada de lo anterior es una acusación de arreglo, de manipulación deliberada o de árbitros comprados. No existe ninguna fuente, ninguna investigación, ningún organismo que sostenga eso, y afirmarlo sin pruebas sería tan irresponsable como ignorar el patrón. Lo que existe es una acumulación de decisiones límite que, jugada tras jugada, cayeron del mismo lado. Eso tiene un nombre distinto al de fraude, se llama sesgo. Y el sesgo hacia los ídolos y hacia los campeones vigentes no es una teoría nueva en el arbitraje mundial. Miremos el precedente, porque este debate no nació esta semana. En el Mundial de 2002, con Corea del Sur como coanfitriona, hubo decisiones arbitrales contra Italia y contra España en octavos y cuartos de final que la prensa italiana y española denunciaron durante años como favoritismo hacia el local. Nunca hubo una prueba de arreglo en esos partidos puntuales. Lo que sí hubo, y esto hay que decirlo con precisión, fue una sanción real. El árbitro ecuatoriano de aquel Italia-Corea del Sur, Byron Moreno, fue suspendido años después por la Federación Ecuatoriana por irregularidades en partidos de su liga doméstica, vinculadas a apuestas. Son dos cosas distintas y hay que separarlas. Sospecha nunca demostrada sobre el partido del Mundial, sanción comprobada sobre hechos posteriores y ajenos a ese partido. Otro caso, más viejo y más discutido en Sudamérica, Argentina 6, Perú 0, en 1978, en la última fecha de un grupo que definía el finalista. El resultado exacto que Argentina necesitaba para clasificar por diferencia de gol. El arquero peruano, Ramón Quiroga, había nacido en Rosario, la misma ciudad que Messi. La sospecha de un pacto circuló durante décadas. Nunca se probó nada. Sigue siendo, hasta hoy, sospecha y no hecho demostrado. Y hay una diferencia importante entre ese caso y el que estamos discutiendo hoy. En 1978 la sospecha giraba en torno a un resultado final y a un arquero, un hecho puntual y cerrado en 90 minutos. Lo que ocurre con Argentina en este mundial es distinto en su naturaleza, porque no es un partido,
Son 5, con árbitros de 5 nacionalidades distintas, repitiendo el mismo tipo de decisión límite. Eso hace más difícil hablar de un acuerdo puntual y más fácil hablar de un sesgo estructural y difuso, menos parecido a un pacto y más parecido a una inercia colectiva del arbitraje internacional hacia el ídolo y hacia el campeón vigente. Vale la pena nombrar también los casos que sí se probaron, para que la comparación no sea injusta con quien de verdad hizo trampa. El escándalo de las apuestas en el arbitraje italiano de mediados de los años 2000, el Calciopoli, terminó con condenas, descensos de categoría y árbitros expulsados del fútbol profesional, porque hubo escuchas telefónicas, hubo pruebas documentales, hubo un proceso judicial. Nada de eso existe aquí. No hay una sola escucha, no hay un solo documento, no hay una sola denuncia de un organismo oficial que hable de manipulación deliberada en este mundial. Por eso hay que ser extremadamente cuidadoso con el lenguaje. Lo de Argentina en 2026 es, hasta este momento, un patrón observado y documentado en jugadas públicas y revisables. No es, ni de lejos, un caso probado de fraude. Confundir esas dos categorías sería tan deshonesto como fingir que el patrón no existe. Y volvamos a un nombre que ya apareció en Cabo Verde, Drew Fisher. En 2023, en un partido de la CONCACAF, Fisher estaba en el bar y el árbitro principal era Ivan Barton. Barton contó después, públicamente, que Fisher le indicó por radio que añadiera 9 minutos y 40 segundos de descuento, y que cuando ese tiempo se cumplió, le pidió 2 minutos más. México empató en ese añadido extendido y terminó clasificando. La CONCACAF, lejos de sancionar a Fisher, le dio la final del mismo torneo pocos días después. Ese es el árbitro que, 3 años más tarde, en un mundial, deja que Messi decida cuando se pita un tiro libre. Aquí va lo que sigue, y lo digo como lo que es, opinión, predicción, no un hecho verificado. Si Argentina llega a la final de este mundial y en el camino aparece una sola decisión arbitral más que pueda leerse en la misma dirección que las anteriores, esta discusión va a dejar de ser un debate de nicho entre analistas de VAR y se va a convertir en la conversación central del torneo, por encima incluso del resultado deportivo. No porque exista una prueba de que algo se arregló, sino porque la acumulación de casos, sumada a la magnitud del personaje y del país que defiende el título, va a ser suficiente para que gran parte del mundo deje de ver casualidad donde antes veía casualidad. Y si eso ocurre, ni la FIFA ni Marciniak ni Fisher van a poder controlar el relato. El relato ya estará escrito. Esa es mi predicción, y puedo estar completamente equivocado. La pregunta que les dejo, para que la respondan sin la comodidad de la duda perpetua, ¿en qué punto exacto una selección deja de beneficiarse de un sesgo humano hacia sus estrellas y empieza a construir, partido a partido, una ventaja que ya no debería llamarse casualidad? Contesten abajo, con nombre y con argumento, no con la camiseta puesta.